Hola a todos, espero que estén muy bien. Voy a trabajar con un problema que me pasó a un estudiante que me pareció muy interesante para resolverlo porque van a ir viéndolo a lo largo del problema. Involucra distintos contenidos que se van estudiando en análisis 1, como son vectores, análisis de funciones, búsqueda de mínimos, búsqueda de óptimos en una función, eh, análisis de dominio, relación entre posición, velocidad y cálculo de límite. Así que, bueno, empiezo a leer el enunciado. Tenemos que al mediodía el barco A se encuentra a 12 millas náuticas al norte del barco B. El barco A navega hacia el sur a 12 nudos, eso es una unidad de velocidad, millas náuticas por hora, y continúa haciéndolo todo el día. El barco B, mientras navega hacia el este a 8 nudos y continúa haciéndolo todo el día. Bien, vamos a ver, el primer inciso de la A me pide que defina a partir de tiempo t igual a 0 al mediodía y que exprese una función de la distancia entre los dos barcos, la denomina S a la distancia, como una función del tiempo. Entonces tenemos que encontrar, color negro, tenemos que encontrar S en función del tiempo, donde S es la distancia entre los dos barcos. Distancia entre A y B. ¿Bien? Bueno, para hacer esto, vamos a trabajar un poquito con magnitudes físicas, por lo tanto, las funciones que vamos a obtener tienen unidades. Voy a aclarar cuáles son esas unidades para prescindir de anotarlas todo el tiempo, para que quede un poquito más prolija la presentación y no escribir tanto, ¿bien? Entonces, las unidades, las magnitudes que vamos a estudiar, tenemos por un lado la distancia entre los dos barcos o la posición entre los dos barcos va a estar medido entre millas náuticas. La distancia es un escalar, ¿bien? Y la posición es un vector. Son distintos tipos de magnitudes, pero tienen la misma unidad. La velocidad está en nudos o millas náuticas por hora, es lo mismo, eso lo dice el enunciado, y el tiempo lo vamos a expresar en horas, a partir de t igual a 0 al mediodía, ¿bien? Podríamos tener, por ejemplo, lo vamos a ver en otro de los incisos, t igual a menos 1, serían las 11 horas, t igual a 1, la 1 de la tarde, y así sucesivamente, ¿bien? Y vamos a adoptar un sistema cartesiano para trabajar con nuestro problema. Y por convención vamos a tomar que el origen de coordenadas coincide con la posición del barco B para t igual a 0, es decir, la posición del barco B me la va a dar el origen a mediodía. Fíjense que aquí yo ya me anticipé y tengo que el barco B lo voy a trabajar con color rojo y el A con color azul. Entonces voy marcando la posición. Acá va a estar el barco B al mediodía, ¿bien? Y tenemos que el eje X crece en el sentido de oeste a este. Es decir, yo tengo el eje X hacia la derecha, aquí tengo el oeste, aquí tengo el este. Y tenemos que el eje Y crece en sentido de sur a norte. Es decir, en los negativos de Y tengo el sur y en los positivos de Y tengo el norte. ¿Bien? Esto es una convención. O sea, yo tomé este sistema para poder ir expresando la posición en función del tiempo y ir haciendo los cálculos que me van a permitir calcular la distancia. Yo podría haber puesto el eje Y al revés, por ejemplo, o el eje X al revés. O sea, este tipo de problemas nos da bastante libertad. O en vez de decir que el barco parte del origen, el barco B, podría haber dicho que el barco B parte, no sé, de este punto, para t igual a 0. Es exactamente lo mismo. Pero bueno, tomo esas convenciones como para que los cálculos y queden un poquito más simplificados, ¿bien? Entonces, vamos a ver un poquito. ¿Qué tenemos? Que el barco B definimos que está en el origen y hay un dato de problema que dice que el barco A está 12 unidades al norte de B. Dice que está a 12 millas, pero bueno, tomamos como unidad a la milla. Así que no expreso la unidad en el eje, sino simplemente el número. Aquí tengo el 10, el 12 es la siguiente rayita que tengo. Vamos a colocar el barco A. Está 12 hacia el norte respecto de B. Si me hubiera dicho de 12 millas al norte y, no sé, 3 millas al este, me tendría que haber desplazado para este lado, ¿bien? Pero solamente está hacia el norte. Así que aquí tenemos la posición del barco A. Y la distancia entre ambos la vamos a llamar
S. S. Que S va a ir cambiando en el tiempo. ¿Bien? ¿Qué más sabemos? Vamos a repasar un poquito el enunciado. Tenemos que el barco A navega hacia el sur. Bien, entonces vamos a poner una flecha indicando el sentido de navegación. Navega hacia el sur. Y me da la velocidad de navegación. Bien, me dice que la velocidad de navegación, si yo la escribo como un vector, vamos a escribir la velocidad de navegación de A sería un vector cuyas componentes en X va a ser 0, porque se está moviendo hacia el sur, no se mueve ni hacia el este ni hacia el oeste, y me dice que se mueve a una velocidad de 12 millas por hora hacia el sur. Entonces la magnitud es 12 y le ponemos un signo negativo porque si va hacia el sur va en contra de la convención con la que yo tomé el eje Y. Bien, fíjense la orientación del vector respecto al eje Y. Muy bien. ¿Y qué más sabemos? Ponemos el enunciado. Tenemos que el barco B navega hacia el este a 8 nudos. Bien, entonces el barco B navega hacia el este. Bien, y la velocidad de B, ¿cómo sería? En este caso tengo velocidad solamente en X, la magnitud va a ser 8 y va a tener signo positivo porque va hacia el este y nosotros tomamos las X positivas hacia el este. Y en Y no tengo variación porque no va ni hacia el sur ni hacia el norte, con lo cual esa magnitud es 0. ¿Bien? Esos son otros datos del problema, las velocidades de cada barco. ¿Bien? Bueno, tenemos esos datos y lo que sabemos también analíticamente es lo que marcamos en el gráfico, ¿bien? Tenemos que la posición del barco B en el instante 0 es igual, o sea, si la posición es un vector, va a ser el origen de coordenadas 0, 0. Y la posición del barco A en el instante 0 va a ser 0 en X y en Y 12 positivo porque está al norte respecto al barco B, que es el que definimos en el origen. Entonces está en el valor positivo. ¿Bien? Esto es analíticamente lo que ya habíamos marcado en el gráfico. Y fíjense que la distancia entre los dos barcos, ese lo podemos pensar como el módulo de un vector construido entre A y B. Entonces podríamos construir un vector, llamémosle AB, vamos a utilizar color verde porque es el color que usé para expresar la distancia entre los dos barcos, que este vector va a ser el vector posición de B menos el vector posición de A. Y como ambos dependen del tiempo, como B, la posición de B depende del tiempo y la posición de A depende del tiempo, me queda que ese vector AB va a depender del tiempo. ¿Bien? Muy bien. ¿Y qué sabemos? Que S va a ser igual al módulo del vector AB. Pero como AB depende del tiempo, tenemos que S, en función del tiempo, va a ser el módulo de ese vector AB que depende del tiempo. ¿Bien? Lo que tenemos que hacer es encontrar las relaciones, porque ¿qué es lo que sabemos en realidad? Sabemos que para un tiempo t dado vamos a tener una posición de A y una posición de B. Y con ambas posiciones vamos a calcular una distancia S. Bien, esa es la composición de funciones que tenemos que encontrar. Entonces, para eso yo lo que necesito es conocer estas funciones. Yo todavía no las conozco, lo único que tengo es la posición en un instante dado, en el instante inicial, pero no conozco la función posición en el tiempo. ¿Pero qué es lo que sé? A partir de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Sé que, en realidad, siempre la posición, perdón, la velocidad de una partícula o de un objeto va a ser la razón de cambio instantánea, es decir, la derivada de la posición con respecto del tiempo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que sé yo? Que la velocidad de A va a ser igual
a la derivada de la posición de A con respecto del tiempo. Y la velocidad sí la conocemos. La velocidad del barco A sabemos que es 0 menos 12. Entonces, si sabemos que esto es la derivada de la posición, lo que sabemos es que la posición es una función. La posición va a ser una función vectorial que derivándola tal que P' me dé igual a B. O sea que cuando yo derive la función me tiene que dar esto, esta componente en X y esta componente en Y. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, para que la derivada de cierta función me dé 0, o sea, lo que estamos haciendo es el proceso, por ahí los que hayan cursado análisis 2 lo tienen mucho más claro, la gente que está cursando análisis 1 no tanto, pero es un proceso de buscar integrales o antiderivar, es buscar una primitiva, vamos a buscar una función tal que derivándola me dé 0. ¿Y qué sabemos? ¿Qué funciones derivándola me dan 0? Y la función es constante, por ejemplo, si yo tengo f de x igual a 4, entonces f' de x es igual a 0. O f' de x en general igual a una constante k, perdón, si f es una constante k, no f', si f es una constante k, f', la derivada de esa constante, me va a dar 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Una constante que vamos a llamarla k sub a x. ¿Bien? ¿Por qué x? Porque es la componente en x del vector posición. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a buscar la primitiva de menos 12. ¿Qué es lo que derivándolo me da una constante? Va a ser la función, el valor constante multiplicado por la variable independiente respecto a la cual estoy derivando, es decir, el tiempo, más una constante que la vamos a llamar k a en i. Bien, vamos a chequear si la antiderivada nos da bien. La derivada de esto es, saco el menos 12 constante, derivo t, me da 1. La derivada de t con respecto a t es 1. Y la derivada de la constante es 0. Bien, entonces vuelvo a la función velocidad. Bien, entonces ¿qué pasa? Ya tenemos la función posición. Tenemos la función posición de A en el tiempo, pero depende de estas dos constantes. Lo que vamos a hacer para calcular la constante es reemplazar el 0, que es el dato que tenemos. Tenemos que la posición en 0 va a ser igual a la constante en x y a la constante en y. Pero esto es igual, como lo habíamos visto antes, voy un poquito más para atrás, la posición en 0 es el vector 0, 12, porque el barco está 0 en x y 2 en y al mediodía. Entonces, de aquí desprendo que k a sub x es igual a 0 y que k a sub y es igual a 12. Bien, finalmente ya tengo la función posición de A en el tiempo. Le voy a escribir acá arriba. La posición de A en función del tiempo va a ser igual a k sub x, que era 0, y me queda menos 12 por t más 12. De manera tal que si reemplazo t igual a 0, me queda el vector 0, 12. Bien, ya tenemos la función posición de A. Y vamos a hacer lo mismo para la posición de B. ¿Qué es lo que sabemos? Vengo acá al costado, voy a ir borrando esto. Sabemos que la posición de B en función del tiempo es tal que la derivada de la posición de B con respecto al tiempo tiene que ser igual a la velocidad de B, que es el vector 8, 0, 8 positivo. Bien, entonces, ¿cómo va a ser la posición de B en el tiempo? Y tengo que encontrar una función vectorial que derivando la componente en x me dé 8 y derivando la componente en y me dé 0. En y es más fácil, habíamos visto que en 0 la primitiva va a ser una función, un valor constante, vamos a llamarlo k sub b i. Y en x tengo que la derivada me tiene que dar 8, así que va a ser 8 por t, de manera que cuando derivo 8 es constante, entonces me queda la constante por la derivada de t, que es 1, me va a quedar 8, más una constante k a x, que cuando la derivo me da 0. ¿Bien?
Y ahora, para calcular los valores de esas constantes, lo que hacemos es también evaluar en cero, que es el dato que tenemos en el problema. Sabemos que la posición de B en 0 me va a dar, cuando meta el 0 en T, me va a quedar KBX, perdón, no es A, es B, KBX, KBI. Y esto es el vector 0, 0, porque la posición de B en 0 definimos por convención que era el origen, con lo cual sabemos que ambas constantes dan 0, y si vamos a escribir la función posición, me quedaría la posición del barco B en función del tiempo va a ser igual a 8t más 0, eso para X, y 0 para Y. ¿Bien? Muy bien. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a definir el vector AB. Bien, ya tenemos, fíjense cómo estamos trabajando con este proceso de composición. Ya tenemos que para un tiempo t podemos calcular la posición de A y de B, porque ya tenemos las expresiones. Y con ambas posiciones podríamos calcular la distancia instante a instante. Lo que vamos a hacer es esa composición de funciones. Sabemos que S, que es la distancia entre los dos barcos, va a ser el módulo del vector AB, que el vector AB no es otra cosa que la posición de B menos la posición de A. Bien. Vamos a escribirlo el vector AB. Sería, el vector AB va a ser, la componente en X va a ser la componente en X de la posición de B, 8t, menos la componente en X de la posición en A, que es, perdón, que es 0. Y en Y voy a tener que la componente en Y del vector AB va a ser la componente en Y del vector posición de B menos la componente en Y del vector posición de A, menos 12t más 12. ¿Bien? Muy bien. Este vector me va a quedar 8t en X y acá me queda 12t menos 12 en Y. ¿Bien? Y bueno, para simplificar un poquitito más el vector, me va a quedar, si saco factor común, fíjense que tengo 4 en todos los términos, me va a quedar que el vector AB va a ser igual a 4 veces el vector 2t en X y me quedaría 3 por t menos 1 en Y. Bien, esto para simplificar un poquito la expresión. Y ahora vamos a calcular la función posición en el tiempo. La función posición en el tiempo, dijimos que es el módulo del vector AB, y va a ser, ¿qué es el módulo de un vector? Va a ser la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, ¿bien? El 4 me queda afuera, me va a quedar 4 por el módulo de este vector, ¿bien? Me queda la raíz cuadrada de 4t al cuadrado más 9 por t menos 1 al cuadrado. Bien, esto va a ser 4 veces la raíz de 4t al cuadrado más 9 por, y aquí resuelvo el trinomio, me queda t cuadrado menos 2t más 1. Bien, y aquí ¿qué me queda? 4 veces la raíz de, me va a quedar 4 más 9, me va a quedar 13t al cuadrado menos 18t más 9. Bien, esta es la función distancia entre los barcos en función del tiempo. Bien, este de aquí, este resultado que tenemos aquí, queda medio raro. Ahí. Este es el inciso A. Bien, la distancia en función del tiempo para los dos barcos. Bien, ya tenemos el inciso A resuelto. Vamos a ver qué más nos pide el ejercicio. Bien. El inciso B nos pide qué tan rápido cambia la distancia entre barcos al mediodía y qué tan rápido lo hace una hora después. Bien, para saber la rapidez de cambio de la distancia, o sea, nosotros ahora ya tenemos la función distancia en función del tiempo. Para saber qué tan rápido cambia, lo que necesitamos es conocer la derivada. Entonces lo que vamos a hacer es derivar esta expresión. Por eso
la quise simplificar un poco para que quede más prolija escrita. Pero bueno, vamos a hacer entonces la derivada. Va a ser 4 es una constante, la derivada de una raíz es 1 sobre 2 veces esa misma raíz, de 13t cuadrado menos 18t más 9, por la derivada de lo que está adentro de la raíz, que eso es la regla de la cadena, es una composición de funciones, ¿bien? Entonces, ¿cómo es la derivada de lo que está dentro de la raíz? Me va a quedar 13 por 2, me queda 26t menos 18. La derivada de 9 es 0, ¿bien? Entonces, esta de aquí es, perdón, la derivada en función del tiempo. Y nosotros lo que queremos es la razón de cambio en 0 y en 1. O sea, me lo pide, a ver, vamos a chequearlo por lo otro, creo que lo pide al mediodía y a la 1 de la tarde. A ver, dice al mediodía y 1 hora después, ¿bien? Entonces, acuérdense que al mediodía era t igual a 0. Con lo cual, S' en 0, S' en 0 va a ser igual a 4, es 4 por 1, ¿no? 4 dividido 2 veces, vamos a simplificar un poco la expresión, 4 dividido 2 me queda 2, ¿bien? Y aquí puedo sacar factor común 2, y me va a quedar 2 por 2, 4, y como saqué factor común 2, divido por 2 ambos términos, me quedaría 13 y 9. Muy bien. Entonces, estábamos en la evaluación. La razón de cambio de la distancia al mediodía, ¿cómo va a ser? Va a ser 4 dividido, me va a quedar la raíz de 9, porque t igual a 0, me queda 3, 4 tercios, t igual a 0 por menos 9. ¿Bien? Es decir, queda menos 12. 4 por 3, ¿bien? Cuando simplifico aquí, me queda menos 12, ¿bien? ¿Qué unidades tendría esto? Bueno, sabemos que la distancia entre los dos barcos, si los vectores de posición estaban expresados en millas náuticas, la distancia va a estar en millas náuticas. Y la derivada de la distancia con respecto al tiempo va a estar esto en nudos o millas náuticas por hora, sobre hora. ¿Bien? Esto al mediodía. ¿Y qué pasa a la 1? S' en 1, a la 1 de la tarde, va a ser 4 dividido, cuando reemplace el 1 aquí me va a quedar 13 menos 18 menos 5 más 9, 4, raíz de 4 es 2, por 13 menos 9 es 4, ¿no? 13, sí, 13 menos 9, 4. Bien, ¿qué me queda entonces? 4 por 4, 16, dividido 2, 8. Bien, de vuelta, nudos o milla náutica por hora. Bien, ahí creo que ya estamos con el inciso B del ejercicio que nos pide. Lo que voy a hacer es arrastrar, voy a volver a copiar abajo el enunciado para no ir y volver todo el tiempo. Bien, tenemos qué tan rápido cambia la distancia entre el barco a mediodía y qué tan rápido lo hace 1 hora después. Bien, y fíjense que al mediodía la razón de cambio de la distancia es negativa y ya a la 1 de la tarde es positiva. ¿Qué quiere decir que sea negativa? Que se está achicando la distancia al mediodía. O sea, los barcos al mediodía se están acercando y a la 1 de la tarde se están alejando. ¿Bien? Bien. Muy bien. Entonces, tenemos, fíjense, que ese día me da como dato que la visibilidad es de 5 millas náuticas. ¿Bien? O sea, 5 unidades de longitud. Y pregunta si los tripulantes se pudieron ver alguna vez. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que demostrar en ese inciso? Tenemos que chequear si hay algún T, que vamos a llamarlo T de encuentro entre los tripulantes, ¿bien? Tal que la distancia en ese tiempo de encuentro sea menor o igual a 5. ¿Por qué? Porque si es mayor que 5 ya no hay visibilidad, ¿bien?
Entonces, esto es un poquito lo que tenemos que buscar. ¿Y cómo vamos a buscar eso? Bueno, haciendo un poquito un análisis de la función esta, lo que vamos a hacer es, ya tenemos la derivada, entonces con la derivada vamos a buscar cuál es el comportamiento de la función en cuanto a la distancia mínima, ¿bien? O sea, vamos a buscar, a ver, o sea, pensemos un poquito en el dibujo. Vamos al dibujo. ¿Qué es lo que tenemos? El barco A se mueve hacia abajo y el B se mueve hacia la derecha. Como la velocidad de A es un poco más grande en magnitud que la de B, por eso se acercan al principio. Pero en algún punto A va a estar por abajo del eje. Entonces se van a ir alejando, ¿bien? Eso es un poquito lo que vimos con los primeros valores, que al principio se acerca y después se aleja. Entonces lo que vamos a buscar es ese valor en el cual este valor de distancia fue mínimo, ¿bien? Para eso vamos a hacer el análisis de la función. Y lo vamos a analizar desde el mediodía, que es donde tenemos la información, en adelante. ¿Bien? Entonces, el dominio que vamos a estudiar para analizar esos valores de distancia va a ser t perteneciente al intervalo 0 más infinito. ¿Bien? Es decir, desde el mediodía en adelante. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a buscar los puntos. Fíjense que la función distancia, lógicamente, es una función continua, porque hay una continuidad en la posición de los barcos, o sea, no es que el barco se teletransporta, sino que segundo a segundo se van moviendo con las funciones de posición que ya encontramos, con lo cual la función distancia es una función continua y va a ser una función derivable. Entonces lo que vamos a hacer para buscar los puntos críticos, los mínimos o máximos de esa función es ver los puntos en donde la derivada se anula. Ya tenemos la derivada, vamos a buscar los puntos dentro de este dominio, este es el dominio de ese, que vamos a estudiar, y vamos a buscar los valores en los cuales la distancia es mínima. Si la distancia es más chica que 5, la respuesta va a ser que hubo visibilidad. Si esa distancia mínima nos da más grande, y los tripulantes no llegaron a verse nunca. Entonces, tenemos esta la derivada, y vamos a igualar a 0 la derivada. Cuando igualamos a 0 la derivada, noten que tengo un denominador que no puede anularse. Bien, no puede ser 0. Todo este término no es el que me va a definir el signo de la derivada. El término que me va a definir el signo de la derivada o los valores donde la derivada se anulan son estos. Porque todo este término es siempre positivo. Bien, entonces lo que voy a buscar, si la derivada es 0, tengo que se va a dar si solo si 13t menos 9 es igual a 0. Con lo cual, ese t, vamos a llamarlo C, T crítico, va a ser igual a 9 sobre 13. ¿Bien? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar en los distintos intervalos y puntos el signo de C' y el comportamiento de la función S. Entonces tenemos que desde el mediodía hasta 9 sobre 13, ¿cómo va a ser el signo de S'? Fíjense, dijimos, esta parte la voy a dejar pintada de amarillo, para ya tener identificada. El término amarillo va a ser siempre positivo, ¿bien? Entonces, lo que tengo que ver es el signo del término violeta. Si t es más chico que 9 sobre 13, me va a quedar un número menor a 9 restándole 9, me va a quedar negativo. Es decir, en ese intervalo, S' es menor que 0. Y si S' es menor que 0, S decrece. En t igual a 9 sobre 13, bien, este es un punto, no es un intervalo, pero bueno, vamos a ponerlo en la tabla. En este punto, S' es igual a 0. La conclusión respecto de S la vamos a dejar de lado. Y vamos a analizar qué pasa en 9 sobre 13 a más infinito. De vuelta, vamos a ver el término violeta. Si el número es más grande, vamos a decir, por ejemplo, que es 1, 13 menos 9 me da positivo. Por el término amarillo positivo, en ese intervalo S' es positivo. Es decir, en ese intervalo S crece. Y como estamos analizando un dominio acotado desde el mediodía en adelante, ¿qué conclusión podemos sacar? Y que para el mediodía tengo cierta distancia entre los dos barcos. Entre el mediodía y las 9 sobre 13 horas
esa distancia se va a ir achicando y después de ahí en adelante va a crecer permanentemente, con lo cual aquí voy a tener una distancia mínima, un mínimo absoluto para la función S. Bien, vamos a calcular ese mínimo absoluto. S', perdón, lo tenemos que calcular no en S', sino en S. S evaluado en 9 sobre 13 me va a dar igual a 4 veces la raíz cuadrada de 13 por 9 al cuadrado sobre 13 al cuadrado, que es 13 por 13, menos 18 por 9 sobre 13, más 9. Bien, ahora 13 con 13 se simplifican y esto me queda 4 veces la raíz cuadrada de, vamos a escribir 9 al cuadrado menos 18 por 9 más 9 por 13, todo esto dividido 13. Bien, y ahora vamos a usar un poquito la calculadora. 9 más 9 dividido 13, la raíz de esto por 4. Me termina dando que el número aproximadamente es 6,65. Y este número es mayor estricto que 5. ¿Qué quiere decir? Que la distancia que acabo de encontrar como mínima, esta era la distancia mínima absoluta entre los dos barcos. Es decir, los barcos nunca están a una distancia menor a esta y la visibilidad era 5, con lo cual la respuesta del inciso C, así los tripulantes llegan a verse o no, es que no llegan a verse. Bien. Ahora pide graficar juntas la función S y su derivada como funciones para estos valores, entre menos 1 y 3, que se corresponderían, digamos, el menos 1 sería las 11 de la mañana y t igual a 3 serían las 3 de la tarde. Bien, 3 pm. Usando distintos colores si es posible. Y bueno, como vamos a usar GeoGebra, sí, es perfectamente posible. No tenemos ningún problema. Yo ya tengo las gráficas preparadas. Notarán aquí en naranjita está la gráfica de la función distancia y en verde está la gráfica de la derivada, todo en el rango que lo pide. Fíjense que hasta este valor que va a corresponderse con 9 sobre 13, yo aquí tengo la recta vertical 9 sobre 13, la tenía sacada pero ahí la tiro, noten que en ese valor se anula la derivada y ven el mínimo absoluto de la función. Está en el mismo valor de x lógicamente, como era de esperarse. ¿Bien? Muy bien. Ahí están las gráficas. Dice que las comparemos y que lo que vemos con la respuesta que obtuvimos en B y C. Bueno, aquí se ve, digamos, que al mediodía el valor de la derivada es negativo, que a la 1, o sea, pasando, vamos a hacer un poquito de zoom, a la 1 ya nos da un valor positivo de la derivada. Bien, un poquito lo que ya estuvimos comentando. Y ahora, miren esto, dice, aparentemente la gráfica de la derivada podría tener una asíntota horizontal en el primer cuadrante. Vamos a ver un poco la gráfica. Ven cómo se plancha la función verde, que es la derivada, cómo se plancha en un valor que está entre, si hacemos un poquito de zoom, está entre 14 y 15 ese valor, ¿bien? A priori es una asíntota. Lo que vamos a hacer es demostrar esa asíntota a partir del análisis de el comportamiento en el infinito de la derivada. Bien, tenemos que la derivada, la voy a reescribir, me la voy a llevar de acá. Esto es la derivada, ¿bien? Bueno, no puedo, no importa. A ver, tengo que S' de t es igual a 4 sobre la raíz de, era 13t cuadrado menos 18t más 9 por 13t menos 9. 13t
menos 9. Bien. Y lo que vamos a hacer para esta derivada es el límite cuando t tiende a más infinito de esta expresión. Es decir, el límite cuando t tiende a más infinito de S' de t. Eso es lo que estamos buscando. Y notarán bien que el numerador va a tender a más infinito y el denominador también tiende a más infinito. Con lo cual tengo una indeterminación. ¿Cómo salvo esa indeterminación? ¿Cómo salvo ese límite? Lo que hago es sacar factor común, el término de mayor grado en las expresiones algebraicas del numerador y denominador. ¿Bien? Entonces me queda, borro un poquito, está en rojo, ahí va. Aquí quedaría t por 4 por 13 menos 9 sobre t. Aquí teníamos el límite cuando t tiende a más infinito, ¿no? Me olvidé de anotar eso. Límite cuando t tiende a más infinito de esa expresión. Y esto va a quedar dividido, y acá quedaría la raíz cuadrada de, el mayor término sería t cuadrado por 13 menos 18 sobre t, más 9 sobre t cuadrado. ¿Bien? ¿Y ahora qué me queda? ¿Qué propiedad puedo usar aquí? Bueno, cuando tengo la raíz de un producto, es el producto de las raíces, con lo que me queda el límite cuando t tiende a más infinito de, arriba lo dejo como está, t por 4 por 13 menos 9 sobre t, dividido, y abajo tengo el producto de dos raíces. Tengo la raíz de t cuadrado por la raíz de 13 menos 18 sobre t más 9 sobre t cuadrado. ¿Bien? Y en este límite, ¿qué es lo que tenemos? Que la raíz de un número elevado al cuadrado va a ser su módulo, pero como estamos yendo a valores positivos, el módulo va a coincidir con el número. Entonces, la raíz de t al cuadrado es igual a t. T con t se simplifica. Bien. Y me queda que 9 sobre t, cuando t teniendo infinito, va a tender a 0. 18 sobre t va a tender a 0. Y 9 sobre t cuadrado va a tender a 0. Entonces, este límite me termina quedando, ya no en función de t, me va a quedar 4 por 13 dividido la raíz de 13, o operando con raíces, esto es igual a 4 por 13, es lo mismo que escribir raíz de 13 por raíz de 13. Y me queda raíz de 13 dividiendo, con lo que simplifico. Y me queda 4 veces la raíz de 13. Quedó un poquito larga la deducción, pero recuerden, tengan presente que esto era igual al límite cuando t tiende a más infinito de S' de t. Volviendo a la gráfica de la función, es la asíntota horizontal. Yo aquí ya la tengo marcada. Tengo 4 por 13 a un medio. Cuando la sumo a la gráfica, ahí se ve la asíntota perfecta. ¿Bien? Muy bien. El valor de la asíntota. 4 por raíz de 13. ¿Bien? ¿Cuál es ese valor? Ya lo encontramos. Y pregunta cuál es la relación con la rapidez individual de cada barco. Y acuérdense que la rapidez individual de cada barco, pensándolo como, no como vector, sino como módulo, o sea, la rapidez es el módulo del vector de velocidad. La velocidad del barco A, o sea, sacándole dirección y sentido, en módulo, la rapidez, es decir, el módulo del vector velocidad, va a ser igual a 12, porque se movía a 12 nudos. Y el barco B va a ser el módulo del vector velocidad en B, la rapidez es igual a 8. ¿Bien? La raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 12 al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de la suma de las dos velocidades al cuadrado, me va a dar la raíz cuadrada de, ahora tengo 8 al cuadrado es 4 al cuadrado por 2 al cuadrado. Y 12 al cuadrado es
4 al cuadrado por 3 al cuadrado. Con lo cual, un poquito de zoom, saco factor común 4 al cuadrado por 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y esto me queda la raíz de 4 al cuadrado, que es 4, por la raíz de 2 al cuadrado 4 más 1 al cuadrado 9, la raíz de 13. Es decir, el límite que habíamos acabado de encontrar. Interpretándolo, ese límite de la razón de cambio de la distancia en el tiempo se correlaciona en esta forma con la rapidez individual de cada barco. Bueno, eso es todo, por ahí quedó un poquito largo, es un problema largo, pero me pareció interesante porque tiene varias cuestiones interrelacionadas. Espero que les haya servido y cualquier duda me dejan en el comentario. Un saludo.